desde una posición laica, con el maestro Miguel Ángel Escalante Cantú. Él es profesor investigador de la licenciatura en Psicología, con intereses en los procesos de construcción de los sujetos y del papel del discurso en los mismos. Preocupado por el papel de la psicología que interpreta y comprende el mundo más allá de su función reparadora. Bien, buenas tardes, les agradezco su presencia. Como ya se señalaba, soy profesor de la licenciatura en Psicología y de la licenciatura en Educación Primaria, es decir, estoy en la formación de dos profesionistas en diferentes áreas y como tal me resulta importante la formación en el terreno, en tanto educativo en ambos casos, de la posición laica. Este trabajo es un trabajo posterior, es un trabajo que habla de la formación de los psicólogos, pero viene de un trabajo previo que quisiera presentarles muy rápidamente en relación a cómo se asume la educación laica en la educación primaria. Por principio de cuentas, habría que señalar que en las últimas décadas y este ciclo escolar en lo particular se ha incorporado en el sistema educativo el asunto de la equidad, la inclusión, los derechos humanos, la formación socioemocional y algunas otras tendencias ideológico-políticas, y esto incluiría por supuesto el respeto a la diversidad religiosa, pero esta diversidad, el respeto a la diversidad religiosa no es del todo fácil. La diversidad religiosa es una diversidad sui generis. Cuando la diversidad se relaciona con creencias y prácticas religiosas, la interacción entre los diversos actores de la institución educativa se torna aún más compleja que la existente frente a otro tipo de diferencias. Esto obedece al hecho de que la creencia religiosa es, entre todas las creencias posibles, la más fundamental en la experiencia humana. Para desarrollar esta idea, apelamos a dos definiciones del concepto de creencia aceptados por la Real Academia de la Lengua Española. Por una parte, la creencia es tener por cierto algo que el entendimiento no alcanza o que no está comprobado o demostrado, mientras que una segunda acepción del término refiere al hecho de dar firme ascenso a las verdades reveladas por Dios. En este sentido, la creencia religiosa tiene dos características para cada persona. Por una parte, le confiere una identidad al adscribirse a una comunidad específica que da sentido a la vida y a la existencia misma, y por otra parte, es la más incuestionable de todas las creencias, dado que su espacio de reflexión, Dios, se encuentra al margen del mecanismo de análisis caracterizado ad hoc por el racionalismo, la ciencia. Es decir, en términos científicos podemos discutir las diferencias sexuales, las diferencias étnicas, las diferencias de cualquier tipo, pero no podemos discutir las diferencias religiosas porque esas las marca Dios. Esto pone a los profesores en una situación muy particular porque tendrían que abordar la enseñanza desde una posición laica. ¿Y qué es eso? La posición laica está marcada por una serie de postulados filosóficos a cargo del Estado y digamos que en su carácter de garante de los derechos de los ciudadanos, el Estado ha establecido algunos ordenamientos legales como la Ley de la Libertad de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, entre otras. Esto no resulta tan fácil porque el Estado no ofrece una
propuesta de cómo debe de concretarse esa educación laica, es decir, los profesores no tienen una formación específica sobre cómo formarlo. Tenemos, por supuesto, una serie de reglamentos, pero como ya se mencionaba en una ponencia hace rato, existe, digamos, por ejemplo, el reglamento de uso de los símbolos patrios, que señala que todo mundo debe de ser respetuoso de la bandera, lo cual genera conflictos muy específicos de algunas adscripciones religiosas en la escuela. En este sentido no voy a abundar, pero sí hemos encontrado que existen tres tipos de situaciones en las escuelas, estoy hablando hasta ahorita de educación básica, que genera conflicto religioso. Algunos son de orden cotidiano, como los honores a la bandera. Algunos son de carácter cíclico, como puede ser el establecimiento de altares, celebración de posadas navideñas, vacaciones motivadas con razones de corte originalmente religioso, y que los profesores asumen más o menos bajo el argumento de esto es cultura y no es religión, pero que por supuesto no todos los asistentes, no todos los niños o no todas las familias lo asumen como tal. ¿Cómo resolver esto? No hay mucho trabajo al respecto, pero hay una posición particularmente de Olac Fuentes Molinar. Olac Fuentes Molinar en el 99 da una conferencia en un taller nacional para profesores de escuelas normales, conferencia que después se transcribe y se agrega como un texto en una de las materias de las escuelas normalistas, y en ella cuestiona 6 tesis que refutan el valor de la educación pública. La primera de ellas es la que acusa al laicismo de ser un instrumento antirreligioso. Cito: el laicismo no es una doctrina confrontada con otras, es una posición frente a una pluralidad de doctrinas, particularmente religiosas, que reclaman por igual la validez de su visión del mundo. Ser laico significa reconocer el derecho de todos a practicar una religión, si esa es su decisión, y hacerlo en el ámbito de la familia, de las propias comunidades religiosas y de las organizaciones ligadas a ellas. Notamos aquí, en la propia respuesta de Fuentes Molinar, que reconoce el derecho de todos a que se respeten sus creencias, pero para ello se ve en la necesidad de omitirla en su manifestación pública en el ámbito escolar. Dicho de otra manera, es una fuerte tradición de en la escuela de religión no se habla. A nuestro juicio, resulta evidente la inconveniencia de abordar directa y curricularmente las creencias religiosas como tales. Probablemente sea la misma posición del autor, que dice: en la escuela pública, a la que acuden todos sin diferencias, el Estado se encuentra obligado a promover una formación común, fundada en valores compartidos por todos, más allá de las diferencias entre doctrinas religiosas, que suelen ser irreductibles y frecuentemente se expresan de manera intolerante. Como acción de interés público, la educación tiene que luchar por la armonía, empezando por la propia, y negarse a ser un espacio en el cual los adultos pretenden dirimir sus diferencias y disputarse la conciencia de los niños. Por nuestra parte, pensamos que es pertinente la propuesta del que fuera subsecretario de Educación Básica y Normal, en el sentido de que la escuela no puede convertirse en un campo de batalla simbólica en lo referente a una cuestión que no tiene una resolución racional. Ya en líneas más arriba hablamos de la imposibilidad de discutir científicamente el asunto de Dios, y reconocemos, lo cito nuevamente, que nos esforzamos porque todos tengan la oportunidad de lograr una formación científica fundamental al desarrollar las capacidades de leer, expresarse y escribir, y usar las matemáticas con inteligencia. Aspiramos a que la escuela aliente la confianza en la razón humana y la capacidad de pensar libremente. Se busca fortalecer el sentido de identidad con la nación y orientar a los niños hacia la protección de nuestros recursos, el cuidado de la salud y la vida, la convivencia en la paz, la tolerancia y la ley,
Lo anterior adquiere un sentido concreto en la función educativa pública y en este sentido, dirá más adelante, no debemos abrirle la puerta a la discordia allí donde más nos daña, ni entender el pluralismo como confrontación de múltiples intolerancias. En otro sentido, cito a Salazar Ugarte, dice, es en el ámbito educativo donde más debe notarse la vinculación entre la laicidad y el principio de igualdad. En un Estado democrático, todos los niños y las niñas, sin excepciones, deben recibir las mismas herramientas intelectuales para vivir una vida digna y moralmente autónoma. La única manera de hacerlo, sin menoscabo de las creencias que aprenden en sus casas, es ofreciéndoles un espacio escolar laico y plural. En la escuela, las niñas y los niños deben aprender a convivir y a entablar una comunicación abierta con compañeras y compañeros que piensan diferente, y deben hacerlo compartiendo un aprendizaje ilustrado y genuino basado en el uso de la razón crítica. A nuestro parecer, esta omisión del discurso religioso en la escuela, de una u otra manera, tienden a convertirse en una exclusión, es decir, en la prohibición de los estudiantes de hablar de aquello en lo que están constituidos. Hay experiencias en ese sentido, por ejemplo, lo que ha ocurrido durante mucho tiempo en Francia, en el que a los musulmanes se les prohíbe ir vestidos con sus ropas tradicionales porque la escuela es laica, ¿sí? El tema es bastante complicado, y nuestra propuesta más o menos iría en el sentido de que debería de haber un espacio para que los estudiantes se conozcan entre sí en su diversidad religiosa, ¿sí? Sin que eso implique la conversión o el intento de conversión o de proselitismo en algún sentido, en ningún sentido, por parte de los profesores. Esto es una propuesta que no está desarrollada y creemos que sería incluso polémico proponerla, ¿sí? Aunque la consideramos pertinente. Esto para educación básica. Lo que pasa en educación de algunas profesiones complica mucho la situación. Hablo de aquellas profesiones en las que el profesionista va a tener contacto con la vida de un usuario, ¿sí? Estoy hablando de trabajo social, estoy hablando de médicos, de enfermeros, ¿sí? Y particularmente de psicólogos. ¿Por qué? Porque el psicólogo tiene mucho tipo de trabajo, mucho tipo de atención, pero para la reflexión en este momento quisiera poner específicamente el trabajo clínico. Es decir, el psicólogo atiende personas, atiende pacientes en un padecimiento, en una dolencia, en un sufrimiento específico, y en ese sentido entra en contacto con la intimidad misma del paciente. Y la religión del paciente es una parte de su intimidad. En ese sentido, el psicólogo está confrontado, está trabajando con las creencias del paciente, pero el psicólogo no tiene, en tanto formación laica de la propia universidad pública, ¿sí? No tiene la posibilidad de discutir el tema y formarse en ello, ¿sí? Y esto tiene consecuencias. Podríamos pensar hay varias consecuencias, y una podría ser una carencia formativa, ¿sí? A nosotros nos parece que hay otras consecuencias que son mucho más serias, en el sentido de cómo la imposibilidad de discutir la propia creencia como estudiante de psicología, ¿sí? Lo deja atrapado en su propia creencia y en una dificultad de deslindar su creencia de su práctica profesional. Lo que hemos visto en los últimos tiempos es una tendencia muy fuerte, y desde mi propia perspectiva profesional muy nociva, ¿sí? De psicólogos apoyando sus tratamientos en creencias religiosas en lugar de estarlos apoyando en procedimientos técnico-teórico-epistémicos, ¿sí? Esa es la preocupación, ¿sí? ¿Cómo ocurre esto? Pues sencillamente en la medida en que no se discute, ¿sí?
¿Cómo podría discutirse esto? Al respecto, yo quisiera citar una anécdota, un ejemplo que pone Umberto Eco en un libro que se llama ¿En qué creen los que no creen? Y es un libro epistolar en el que discute a través de 9-10 cartas con un obispo en Italia, no recuerdo el nombre del obispo, pero hacen una discusión entre ellos respecto a la creencia. Y hay una de estas cartas en la que Umberto Eco dice: por ejemplo, yo podría invitar a mi casa a un judío a cenar, como frecuentemente sucede, dice Umberto Eco, y yo, en justa atención como anfitrión, tendría que informarme de qué es lo que puedo invitarle a cenar, en tanto anfitrión, y preparar una cena acorde a las creencias y prácticas, costumbres de este amigo judío. Pero nada me impide, una vez concluida la cena y en justa convivencia, preguntarle cuáles son las razones por las que puede comer o no comer tales o ciertos alimentos o combinarlos entre sí. Y en justa relación de sobremesa amistosa, él tendría la posibilidad de contestarme o de rechazar el tema. Este esquema es el que nos parece que podría ser pensado tanto para la educación básica, aunque insisto, yo no lo propondría, ¿sí?, por razones de un debate que no se cerraría, pero para la formación de los psicólogos sí me parece que sería pertinente. En este sentido, hicimos una reunión, un pequeño grupo focal con algunos estudiantes de psicología, a lo que les presentamos el problema tal y como lo estoy planteando en este momento. Incluso les dimos a leer el resumen que enviamos para este congreso, y lo que los estudiantes fueron estudiantes practicantes todos de sus respectivas religiones y de diferentes religiones, y estudiantes críticos. Fueron 6 estudiantes, no fue una cantidad amplia. Y bueno, algo que planteaban ellos es que sería importante que se pudiera hablar de religión en la clase, que sería importante que fuera presentada como un conocimiento de los estudiantes entre sí, y que tal conocimiento debería de apoyarse fundamentalmente en los documentos fundacionales de sus respectivas religiones, que sería importante que el profesor no presentara su propia adscripción religiosa por el alto riesgo de convertirlo en un acto de proselitismo. Y algo que decían que era muy importante entre psicólogos es el reconocimiento de que existen contradicciones irresolubles entre las creencias religiosas y la ciencia de la psicología. Y ponían entre ellos algunos ejemplos. Por ejemplo, decían: si yo tengo un paciente cuya situación personal lo conduce a una situación de violencia, pero el paciente considera que no tiene ninguna oportunidad, derecho, permiso del divorcio porque su religión no se lo permite, yo estoy en un conflicto respecto a lo que desde mi propia perspectiva podría pensar con el paciente y de lo que él tendría que pensar por sí mismo. Ni hablar de otro tipo de conflictos como podríamos señalar de aborto, homosexualidad y otros. Es decir, hay un campo allí que señalan los estudiantes de psicología, en el sentido de no se nos ocurre hasta ahora una resolución para hacer coincidir ambas cosas. Hasta aquí mis inquietudes y mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel. A continuación, damos paso a la clausura y entrega de reconocimientos a todos los participantes por parte de las autoridades de la Universidad Mesoamericana.